Soy y siempre he sido la segunda mejor en mi familia. Mi hermana Sarah es 5 años mayor que yo y siempre ha sido la niña de oro. Desde que tengo memoria, todo en nuestra casa giraba en torno a ella. Sarah recibía lo mejor de todo, y yo obtenía las obras. Ella fue a una lujosa escuela privada mientras yo estaba atrapada en la escuela pública local. No me malinterpreten, mis padres ganaban buen dinero, pero aparentemente no lo suficiente para que ambas tuviéramos cosas bonitas. Descubrí mi amor por el dibujo cuando tenía alrededor de 8 años. Pasaba horas boceteando en mi habitación, tratando de capturar el mundo que me rodeaba en papel. Cuando le mostraba a mis padres mis dibujos, esperando que se sintieran orgullosos, papá simplemente se encogía de hombros. Está bien, Audrey, pero no pierdas demasiado tiempo en eso. Necesitas enfocarte en conseguir un trabajo real algún día. No eres tan académicamente inclinada como tu hermana. Esas palabras dolieron, pero no permití que me detuvieran. Comencé a buscar tutoriales de dibujo en línea, usando mi mesada para comprar materiales de arte baratos. Me escondía en mi habitación pintando y dibujando, soñando con el día en que pudiera mostrarle al mundo mi arte. Mientras tanto, Sarah era la estrella de la familia. Mamá y papá le daban dinero como si se fuera a acabar, lecciones de baile, clases de actuación, tutores de canto, lo que sea. Sarah lo intentaba y luego lo dejaba, usualmente en unos pocos meses. Ya no siento la vibra del baile, anunció Sarah un día, tirando sus zapatillas de ballet a la basura. Creo que ahora quiero probar la fotografía. Sin perder el ritmo, mamá dijo, por supuesto, cariño. Te conseguiremos la mejor cámara y una nueva laptop para editar. Quizás podamos convertir el cuarto de invitados en un cuarto oscuro para ti. No podía creer lo que escuchaba. Aquí estaba yo suplicando por unos pocos dólares para pinceles, mientras Sarah obtenía una habitación entera para su último capricho. Pero así siempre era en nuestra casa. La única persona que parecía verme era la abuela Ellen, la madre de mamá. Vivía cerca, en una casita acogedora, y visitarla se convirtió en mi escape. Un día me encontró boceteando en su jardín. Bueno, dijo, asomándose sobre mi hombro. Parece que tenemos aquí a una auténtica Picasso. Por primera vez, alguien miró mi arte y vio potencial. Los ojos de la abuela Ellen brillaron mientras tramaba un plan. ¿Qué tal si te preparamos un pequeño estudio aquí? Tengo ese cuarto extra arriba que solo acumula polvo. Antes de darme cuenta, la abuela había transformado esa vieja habitación polvorienta en un paraíso para artistas. Me compró un caballete, pinturas de calidad profesional e incluso me inscribió en clases privadas con un artista local. A medida que pasaban los años, la brecha entre Sarah y yo solo se ampliaba. Nuestra sala se convirtió en un santuario para los supuestos logros de Sarah. Una enorme vitrina dominaba la pared, repleta de sus certificados, cintas y trofeos. La mayoría eran premios de participación, pero uno pensaría que había ganado oro olímpico por la forma en que nuestros padres la adulaban. Un día me acerqué tímidamente a mamá con una pequeña pintura que había hecho. Acababa de ganar el primer lugar en una competencia de arte local. Oye, mamá, me preguntaba si tal vez podríamos poner esto en algún lugar. Mamá apenas la miró. Oh, eso es lindo, cariño, pero ¿dónde la pondríamos? Las paredes ya están llenas de las cosas de Sarah. Quizás puedas guardarla en tu habitación. Me retiré aferrando mi pintura. Mi habitación se convirtió en mi galería, paredes cubiertas con obras de arte que nadie más que yo y la abuela Ellen veían. Cuando Sarah se graduó de la secundaria, uno habría pensado que la realeza se iba a la universidad. Mamá y papá no escatimaron gastos enviándola a la universidad más prestigiosa que pudieron encontrar. Incluso le alquilaron un apartamento de lujo cerca del campus. Con Sarah fuera, uno pensaría que recibiría más atención. Ni de broma. Mamá y papá pasaban horas cada día videochateando con ella, entusiasmándose con sus últimas aventuras. Mientras tanto,
Yo tenía suerte si recordaban que existía a la hora de la cena. Entonces, como un huracán, Sarah irrumpió de nuevo en nuestras vidas. Apenas se había graduado cuando apareció en nuestra puerta con un chico a su lado. Mamá, papá, chilló. Conozcan a Jake, mi esposo. Mamá y papá, en lugar de hacer las preguntas obvias como por qué no fueron invitados a la boda, simplemente los abrazaron a ambos. Oh, cariño, estamos tan felices por ti, se deshizo mamá. Bienvenido a la familia, hijo, papá le dio una palmada a Jake en la espalda. Me quedé al fondo, invisible como siempre. Felicidades, supongo, murmuré. Sarah apenas me reconoció. Gracias. Ah, por cierto, Jake va a vivir con nosotros por un tiempo. Está bien, ¿verdad? Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Jake ya estaba moviendo sus cosas al cuarto de invitados. Así, nuestra dinámica familiar cambió de nuevo. 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos, llenos de incómodas cenas familiares y silencios tensos. Sarah y Jake se habían apoderado de la casa como un par de nobles arrogantes, y yo estaba contando los días hasta poder escapar a la universidad. Entonces, una noche, papá me llamó al salón. Audrey, necesitamos hablar. Mi estómago se hundió, nada bueno venía de esas palabras en esta casa. Mamá y papá estaban sentados en el sofá, con Sarah y Jake descansando cerca. Me senté al borde de un sillón, sintiendo que enfrentaba un pelotón de fusilamiento. Papá se aclaró la garganta. Audrey, sabes que hemos estado ahorrando para tu fondo universitario. Asentí, una chispa de esperanza surgió en mi pecho. Quizás finalmente iban a hacer lo correcto conmigo. Bueno, continuó, hemos decidido darle ese dinero a Sarah en su lugar. El mundo se detuvo. Debí haber escuchado mal. Mamá intervino, su voz empalagosa. Cariño, Sarah lo necesita más. Ahora está casada, comenzando una familia. Tenemos que pensar en su futuro. Miré a Sarah, que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Jake solo sonreía con arrogancia. La injusticia de todo me golpeó como una ola gigante. ¿Están bromeando? Le han dado a Sarah todo en su vida y ahora me quitan lo único que me prometieron. Cuida tu tono, jovencita, espetó mamá. Deberías estar agradecida de que no te cobremos alquiler por vivir aquí y comer nuestra comida todos estos años. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Agradecida por hacer lo mínimo como padres? Papá se puso de pie, su rostro rojo. Basta. Ya eres una adulta, Audrey. Es hora de que empieces a actuar como tal. Desapareció por el pasillo y regresó con una maleta nueva. La dejó caer a mis pies con un golpe que resonó en mi alma. Considera esto tu regalo de graduación, dijo fríamente. Empaca tus cosas y vete esta noche. Los miré a cada uno por turno, el rostro severo de papá, los ojos esquivos de mamá, la expresión culpable de Sarah, la sonrisa arrogante de Jake. Ninguno de ellos habló por mí, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió y, en su lugar, una determinación de acero surgió. Sin decir una palabra, agarré la maleta y marché a mi habitación. Mientras arrojaba mis pertenencias en ella, podía oír la charla emocionada de Sarah a través de la pared. Oh, Dios mío, Jake, podemos convertir la habitación de Audrey en mi vestidor. Siempre he querido uno de esos. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. En menos de una hora, había empacado 18 años de mi vida. Eché una última mirada a la habitación que había sido mi santuario, mi prisión. Luego, sin decir adiós, salí por la puerta principal. Tropecé hasta el porche de la abuela Ellen, arrastrando mi maleta detrás de mí. Antes de que pudiera siquiera tocar, la puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, con los brazos extendidos. Oh, Audrey, dijo, tirando de mí hacia un abrazo feroz. Lo siento mucho, cariño.
Me derrumbé entonces, sollozos profundos sacudiendo mi cuerpo mientras la abuela me sostenía. Me guió adentro, me sentó en su sofá gastado pero cómodo y escuchó mientras le contaba toda la sórdida historia. Cuando terminé, los ojos de la abuela estaban brillando de indignación. «Esos tontos», murmuró. Luego tomó mis manos entre las suyas. «Audrey, escúchame. Te vas a quedar aquí y vamos a resolver esto juntas». Dormí inquieta esa noche, pero cuando bajé a la mañana siguiente, la abuela estaba en la mesa de la cocina, rodeada de papeles y su laptop. «Siéntate», dijo, empujándome una taza de café. «Estamos planificando tu educación universitaria. Ahora la pagaré yo. Vamos a encontrarte una buena escuela de arte». Durante las siguientes semanas, la abuela y yo revisamos folletos universitarios y sitios web. Finalmente, nos decidimos por una prestigiosa escuela de arte a unas horas de distancia. Reuní mis mejores pinturas y dibujos, fotografiando cuidadosamente cada uno para mi portafolio. Escribí y reescribí mi ensayo personal, vertiendo mi corazón en la página. La abuela me ayudó a recolectar recomendaciones brillantes de mis profesores de arte. Finalmente, enviamos todo. La espera fue exasperante, pero la abuela me mantuvo ocupada, animándome a pintar e incluso organizando una pequeña exposición de mi trabajo en su jardín para los vecinos. Luego, en un soleado martes por la tarde, llegó el correo electrónico. Miré mi teléfono, demasiado nerviosa para abrirlo. «Bueno», me animó la abuela. Con dedos temblorosos, toqué la pantalla. Mis ojos recorrieron la primera línea y solté un grito de alegría. «Entré», grité, saltando arriba y abajo. «Abuela, entré». Desde el momento en que puse un pie en el campus, me lancé a cada oportunidad. Me uní al club de arte, me ofrecí como voluntaria en inauguraciones de galerías y pasé incontables horas en los estudios perfeccionando mi arte. Mi primera competencia de arte fue aterradora, pero cuando gané el tercer lugar, la sensación fue indescriptible. Llamé a la abuela de inmediato y pude escuchar el orgullo en su voz. «Es solo el comienzo», dijo. «Sigue adelante». Así lo hice. Entré en más competencias, cada una aumentando mi confianza. Comencé a participar en exposiciones para jóvenes artistas, viendo mi trabajo exhibido junto al de mis compañeros. Por primera vez en mi vida, me sentí vista. Los profesores elogiaban mi estilo único, los compañeros me pedían colaboraciones e incluso comencé a vender algunas piezas. Pero no se trataba solo del arte. Hice amigos de verdad que me valoraban por quien era. Me uní a grupos de estudio, fui a fiestas e incluso comencé a salir con un compañero artista llamado Isen. Una noche tarde, mientras daba los toques finales a una pintura para mi proyecto de mitad de semestre, me di cuenta de algo. Todo esto era lo que había anhelado toda mi vida, la libertad de expresarme, de crecer, de ser valorada por mis talentos y mi personalidad. El día de la graduación llegó en un torbellino de togas negras y birretes voladores. Conseguí un trabajo en una galería de arte local, organizando exhibiciones de día y vertiendo mi alma en el lienzo de noche. No era glamoroso, básicamente era una empleada glorificada, pero era un pie en la puerta del mundo del arte. «Oye, Audrey», me llamó mi jefe Frank un día. «Tenemos una pared libre la próxima semana. ¿Quieres colgar algunas de tus cosas?» Casi dejé caer la escultura que estaba cargando. «¿Hablas en serio?» Se encogió de hombros. «¿Por qué no? Tus cosas son buenas. Podríamos ver si se venden». Esa pequeña exhibición lo cambió todo. Se vendieron un par de mis pinturas, luego unas cuantas más. Pronto estaba participando en exposiciones locales, mi nombre empezando a sonar en círculos de arte. Entonces llegó la serie de fantasía. Comenzó como un sueño febril, extrañas criaturas caprichosas bailando a través de mi lienzo. Las pinté obsesivamente, creando todo un mundo de seres extraños y adorables. En una exposición, un hombre con «Señorita Thompson, soy de Dreamscape Animations.
Estamos muy interesados en su trabajo. Antes de darme cuenta, estaba firmando un contrato. Querían convertir mis criaturas en dibujos animados. El día que se emitió el primer episodio, la abuela y yo nos sentamos pegadas al televisor, agarrándonos de las manos. Ese es mi pequeño Gribble, chillé cuando una de mis creaciones cruzó la pantalla tambaleándose. El programa fue un éxito. De repente, todos querían una parte del arte de Audrey Thompson. El estudio de animación encargó una serie de cómics que dibujé con entusiasmo desbordante. A medida que crecía mi reputación, también nacían los precios de mis pinturas. Era surrealista ver a coleccionistas pujar por mi trabajo como si fuera un tesoro precioso. Frank, mi jefe en la galería, me llamó aparte un día. Audrey, estás superándonos. ¿Qué tal si hacemos una exposición individual para ti? Tu propio show, tus reglas. Me lancé a la preparación, creando nuevas piezas y seleccionando cuidadosamente de mi trabajo existente. La noche de la inauguración, me paré en la galería rodeada de mi arte y una multitud bulliciosa. Vaya asistencia, dijo una voz familiar. Me giré para ver a Frank sonriendo. Escucha, chica, vas a lugares. ¿Qué tal si te represento a tiempo completo? Podríamos llevar tu carrera al siguiente nivel. Desde ese momento, todo se aceleró. Con las conexiones de Frank y mi creatividad, éramos imparables. Mis pinturas colgaban en prestigiosas galerías, mi nombre aparecía en revistas de arte. A través de todo, la abuela Ellen fue mi constante. Venía a cada exposición, radiante de orgullo y ofreciendo palabras de aliento. ¿Recuerdas cuando solías esconder tus dibujos bajo la cama?, dijo una noche mientras celebrábamos otro exitoso show. Mírate ahora, incendiando el mundo del arte. La abracé con fuerza, abrumada de gratitud. No podría haberlo hecho sin ti, abuela. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Mientras chocábamos nuestras copas de champán, me maravillaba de lo lejos que había llegado, de la segunda hija no deseada a una estrella en ascenso en el mundo del arte. Pero incluso con todo el éxito, la mejor parte era tener a la abuela a mi lado, compartiendo cada triunfo y revés. Un día irrumpí en la cocina de la abuela Ellen, mi mente zumbando con ideas. Abuela, no vas a creer lo que Frank y yo hemos planeado. Estamos pensando en una gira por el país mostrando mi trabajo en ciudades importantes y hay conversaciones de una exposición internacional en París el próximo año. La abuela escuchó, sus ojos centelleando de orgullo, pero cuando hice una pausa para respirar, extendió su mano y tomó la mía. Audrey, querida, estoy tan orgullosa de ti. Te has convertido en una joven tan lograda, pero creo que podría ser hora de considerar reconciliarte con tus padres. Quise discutir, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Esto era importante para ella. Una semana después, me encontré parada en la puerta de mi hogar de la infancia, mi corazón latiendo con fuerza. Mamá abrió la puerta, sus ojos ensanchándose de sorpresa. Audrey, dijo, su voz incierta. ¿Qué haces aquí? Papá apareció detrás de ella, su rostro inescrutable. Bueno, no te quedes ahí parada. Entra, supongo. La casa no había cambiado mucho, pero la atmósfera era pesada, opresiva. A regañadientes me permitieron quedarme unos días, pero estaba claro que no era bienvenida. Para mi sorpresa, Sarah aún vivía en casa. Jack se fue, dijo amargamente cuando pregunté. Mamá y papá lo echaron. Dijeron que era un vago. Me mordí la lengua para no comentar sobre sus dobles estándares. Esta visita no era para ajustar cuentas. Los días pasaban en un silencio incómodo. Mamá y papá apenas me hablaban, sus rostros constantemente fruncidos con desaprobación. Estaba a punto de rendirme cuando Sarah me acorraló en la cocina. Entonces, dijo con un tono burlón familiar en su voz, ¿qué haces estos días? ¿Sigues garabateando? Algo se rompió dentro de mí. Me enderecé, encontrando su mirada. De hecho,
soy una de las artistas jóvenes más populares y mejor pagadas del país ahora mismo. La cocina quedó en silencio. Me giré para ver a mamá y papá congelados en la entrada. De repente, todo su comportamiento cambió. Los ojos de mamá se iluminaron con un brillo codicioso que había visto dirigido a Sarah tantas veces antes. «Oh, Audrey», exclamó, tratando de tomar mi brazo. «¿Por qué no nos lo dijiste? Hemos estado tan preocupados por ti». Me aparté de su toque. En realidad, ya me iba. «No, no», interrumpió papá. «Quédate. Cuéntanos más sobre tu trabajo. ¿Cuánto se venden tus pinturas?». Negué con la cabeza. «Esa es información confidencial». Su rostro se endureció. «Ahora escúchame, jovencita. Somos tus padres. Tenemos derecho a saber. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos debes». Y ahí estaban, los verdaderos colores que siempre supe que estaban ahí. «No les debo nada», dije en voz baja. ¿Recuerdan que me echaron? Eligieron a Sarah sobre mí en cada momento, y ahora que tengo éxito, quieren una parte. No, he terminado. Pasé junto a ellos, ignorando sus protestas y demandas. Metí mis cosas en mi bolso y salí por la puerta, sus voces enojadas desvaneciéndose detrás de mí. Cuando le conté a la abuela lo que había pasado, sonrió tristemente. «Oh, Audrey, lamento que haya salido así, pero estoy orgullosa de que lo intentaras». Mientras conducía a casa esa noche, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Les había dado una oportunidad, más de lo que merecían. Ahora podía avanzar sin culpa, enfocándome en las personas que realmente se preocupaban por mí y en el arte que me había salvado. La llamada llegó un lluvioso martes por la mañana. La abuela Ellen estaba en el hospital. Dejé todo y corrí a su lado, mi corazón en la garganta. Durante semanas, apenas dejé su habitación. Le sostuve la mano, le conté historias y traté de devolver una fracción del amor y apoyo que me había dado a lo largo de los años. Pero al final, se fue. Me sumergí en organizar el funeral, agradecida por la distracción de mi dolor. Fue un servicio hermoso, lleno de personas cuyas vidas la abuela Ellen había tocado. Me quedé sola junto a su tumba mucho después de que todos los demás se habían ido, sintiéndome más perdida que en años. 2 semanas después, recibí una llamada de un notario. «Señorita Thompson, necesitamos discutir el testamento de su abuela». Me senté en la oficina estéril, entumecida, mientras el abogado leía los detalles. «Y a mi amada nieta Audrey Thompson le dejo todas mis posesiones mundanas, incluida mi casa y ahorros». No podía creerlo. La abuela Ellen me había dejado todo. Apenas estaba empezando a recuperar el equilibrio cuando Sarah apareció en mi puerta. «Audrey», dijo, sus ojos enrojecidos. «Necesito tu ayuda. Estoy embarazada». Dejé a mamá y papá. No podía soportar sus quejas más. «Pero ahora no tengo dónde ir, ni dinero». La escuché, una mezcla de lástima y sospecha revolviéndose en mi interior. «Sarah, lamento que estés en esta situación, pero ¿qué esperas que haga?». «Dame mi parte», exigió. «Necesito el dinero de la abuela». Negué con la cabeza. «No hay, tu parte, Sarah. La abuela me dejó todo». Su rostro se contorsionó de rabia. «Eso no es justo. Debiste haberla engañado. Ladrona. Te llevaré a los tribunales, ya verás». Le cerré la puerta, mi mano temblando, pero no terminó ahí. Al día siguiente, mamá llamó. «Audrey, sé razonable», suplicó. «Tu hermana necesita ayuda. Somos familia. Nos debes». «No les debo nada», respondí, mi voz fría. «¿Recuerdan que me echaron? ¿Dónde estaba su sentido de familia entonces?». Colgué, pero no habían terminado. De repente, mis redes sociales se inundaron de acusaciones, publicaciones de mis padres, tíos, tías, primos,
todos afirmando que había manipulado a la abuela Ellen, que era una ladrona que había robado su legítima herencia. Luego vinieron los rumores de una demanda. Aparentemente Sarah y mis padres habían acudido a un abogado convencidos de que podían impugnar el testamento. Pero tan rápido como comenzaron los rumores, se desvanecieron. La ley era clara, el testamento de la abuela Ellen era a prueba de todo. A través de todo, me aferré a las últimas palabras de la abuela para mí: sé fuerte. Sigue pintando tus sueños. Y eso es exactamente lo que hice. Vertí mi dolor y enojo en mi arte, creando algunas de mis piezas más poderosas hasta la fecha. 2 años pasaron en un torbellino de color y creatividad. Mis pinturas colgaban en prestigiosas galerías en todo el país, mi nombre aparecía en revistas de arte e incluso hice algunas entrevistas en televisión. Era surrealista ver mi rostro en la pantalla hablando sobre mi trayectoria y mi arte. Pero incluso mientras me deleitaba en mi éxito, una sombra acechaba en los bordes de mi vida. A pesar de sus intentos fallidos de impugnar el testamento de la abuela, mis padres y Sarah no habían abandonado su campaña de acoso. Aprendí a ignorarlo, a enfocarme en mi arte y en las relaciones positivas en mi vida. Entonces llegó la noche de mi mayor exhibición hasta el momento. La galería estaba llena, la atmósfera eléctrica. Me paré en el centro de la sala, rodeada de mis últimas obras, sintiéndome en la cima del mundo. Audrey, querida, este es tu mejor show hasta ahora, dijo Frank entusiasmado, dándome una palmada en la espalda. Fue entonces cuando los vi, mamá y papá abriéndose paso entre la multitud, sus rostros torcidos de ira. Antes de que pudiera reaccionar, mamá había destapado una lata de pintura y la arrojó sobre mi pieza central. «Ladrona», gritó papá mientras la pintura roja goteaba por el vidrio protector. La sala estalló en caos. Los guardias de seguridad corrieron, forcejeando con mis padres hacia la salida. Los invitados susurraban y señalaban, sus rostros impactados iluminados por los flashes de las cámaras. Me quedé congelada, mi corazón latiendo con fuerza. Se suponía que este era mi momento de triunfo, y lo habían convertido en un circo. Mientras los guardias escoltaban a mis padres fuera, la voz chillona de mamá resonó en la galería. Engañó a su abuela. Ese dinero debería haber sido nuestro. La exhibición estaba efectivamente terminada. Aunque las pinturas no resultaron dañadas gracias a sus cubiertas protectoras, el ambiente estaba arruinado. Mientras veía a los últimos invitados salir lentamente, algo dentro de mí se endureció. Ya era suficiente. A la mañana siguiente, entré decidida en la oficina de un abogado. Quiero una orden de restricción, dije con voz firme. Y quiero demandar por difamación. Expliqué todo, el acoso en redes sociales, los mensajes amenazantes, la escena en la galería. El abogado escuchó, su expresión grave. Tenemos un caso sólido, me aseguró. Han ido demasiado lejos. El proceso legal fue agotador, pero mantuve mi postura. Al final, el juez falló a mi favor. Mis padres y Sarah tenían prohibido legalmente contactarme o acercarse a mí o a mi propiedad. La demanda por difamación se resolvió fuera de los tribunales con una retractación pública de sus afirmaciones. Al salir del juzgado, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en años, podía respirar libremente. En los meses que siguieron, me sumergí en mi trabajo con renovada pasión. Viajé por el mundo, encontrando inspiración en ciudades bulliciosas y aldeas tranquilas por igual. Mis exhibiciones se convirtieron en eventos celebrados en el mundo del arte y más allá. Pero más que la fama o el dinero, encontré alegría en retribuir. Comencé un programa ofreciendo clases de arte gratuitas a niños de familias de bajos ingresos, recordando cómo el arte había sido mi salvavidas. Han pasado años desde aquel día en la corte. No he hablado con mis padres ni con Sarah desde entonces, y no tengo intención de hacerlo. Algunos puentes, una vez quemados, es mejor dejarlos en cenizas. Pero no soy amargada. Estoy agradecida.
Agradecida por la abuela Ellen, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Agradecida por las luchas que me formaron y los triunfos que siguieron.